Dios te bendiga en esta hora. Es mi oración a Dios que te encuentres bien y que goces de buena salud. Eh, Sé que muchos de ustedes han pasado por situaciones de problemas de salud y hemos estado orando a Dios por ti. Gracias a Dios que Él nos permite una semana más iniciar en su nombre. Y a pesar de las circunstancias difíciles por las cuales hemos atravesado, Dios ha sido fiel y ha permitido que nosotros hasta el día de hoy permanezcamos firmes y confiando siempre en Él. Antes de empezar con el tema de esta hora, me gustaría que me acompañaras para orar a nuestro Dios. Padre eterno, en esta hora quiero darte gracias por todo lo que tú has hecho, Señor, en nuestras vidas. Gracias por darnos la fortaleza que necesitamos en los momentos difíciles por los cuales atravesamos. Gracias, Dios, porque hasta ahorita hemos permanecido con nuestra vista puesta en ti, que eres el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Dios, por las bendiciones que has derramado sobre cada uno de nosotros. Y oramos que sea tu palabra la que nos ayude y la que nos haga crecer y estar firmes cada día en ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hemos estado hablando acerca del tema de la seguridad de salvación. Y es un tema de mucha importancia porque en muchas iglesias cristianas creen que la salvación se pierde, pero hay muchos pasajes bíblicos que afirman que la salvación es segura y es eterna y que no es posible que nosotros la podamos perder. El apóstol Pedro, en la primera carta, en el capítulo 1, nos enseña que esa esperanza o esa salvación es guardado por el poder de Dios. El poder de Dios es ilimitado y Dios tiene ese poder para guardar nuestra salvación de tal manera que nadie nos las puede arrebatar, nadie nos las puede quitar. Así que la palabra de Dios, la escritura, también nos habla de eventos cronológicos que sucederán en un futuro. Y quiero hablarles en particular de un evento por el cual todo cristiano va a comparecer, y es acerca del tribunal de Cristo. Sabemos nosotros que Cristo murió en una cruz y que desde el momento en que nosotros pusimos nuestra fe, nuestra confianza en la obra perfecta que Él hizo por nosotros, desde ese momento Dios nos hizo sus hijos, nacimos de nuevo en Él y por lo tanto Dios nos justificó, Dios perdonó todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero eso no quiere decir que porque Dios ya me perdonó, voy a cometer pecado. Es decir, lo voy a hacer conscientemente, decir, bueno, lo voy a hacer, al cabo Dios ya me perdonó. Eso no es correcto, porque nosotros en realidad estamos tentando a Dios. Y una persona, un hijo de Dios, una persona que ha nacido de nuevo, no tiene esos pensamientos. Nosotros, nuestro único deseo es agradarle a Él. Así es de que, hermanos, dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, el versículo 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
El apóstol Pablo se incluía ahí, dice que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido lavados en la sangre de Cristo, los que hemos sido justificados, vamos a comparecer ante un tribunal. Y esa palabra tribunal viene de una palabra griega, bema. ¿Qué era el bema? En los tiempos de Pablo, en las Olimpiadas, que era especialmente en Atenas y Grecia, el bema era un lugar, era un pequeño monte alto donde ponían una mesa y ahí había jueces, había personas que iban a dar recompensa a los que habían participado en las Olimpiadas para recompensar quienes habían tenido un lugar. Y el apóstol Pablo dice que todos nosotros compareceremos ante el bema, es algo similar, ante el tribunal para recibir recompensa. Ahora, ¿cuándo se llevará este evento, este tribunal? Yo les decía al principio que hay un orden cronológico de eventos que sucederán en un futuro. Y el tribunal se va a llevar a cabo después del rapto de la iglesia. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 5. El capítulo 4. Dice el versículo 16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El Señor, con voz de mando, con autoridad, dice, descenderá del cielo. No va a descender hasta la tierra, porque dice el apóstol Pablo que lo recibiremos en el aire. Nosotros vamos a ser arrebatados para ir al cielo. Y después del rapto de la iglesia, entonces nosotros vamos a comparecer ante el bema, ante el tribunal de Cristo. Ahora, ¿cuál es el propósito del tribunal? Dice también el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3. Primera a los Corintios capítulo 3, los versículos 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Todos vamos a comparecer. Y luego el apóstol Pablo dice que si sobre este fundamento, el fundamento
viene a ser Cristo. Y cualquier persona que empieza a edificar, que empieza a levantar algo que no es Jesucristo, esa obra se va a caer, no va a permanecer, porque un fundamento seguro, firme, es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento, y ahí el apóstol Pablo menciona algunos materiales con los cuales se puede edificar. Se podrá edificar, hermanos, dice, con madera, heno, hojarasca. ¿Se puede edificar una casa? Sí se puede. Yo viví en el estado de Baja California, en la ciudad de Tecate, y ahí la mayoría de las personas construyen su casa de madera. También me tocó ver que estaban construyendo una casa con de esas pacas, de esa hoja, pasto seco que lo comprimen y forman una de esas, lo que llamamos nosotros pacas. Y esas pacas las van formando, las van poniendo una tras otra. Después de que está más o menos a una altura para poner el techo, les ponen una malla, y ahí sobre esa malla van colocando cemento. Y así, hermanos, se va edificando. Por eso la Biblia menciona diferentes tipos de materiales con los cuales se puede empezar a construir. Dice oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Un día, dice el apóstol Pablo, la obra de cada uno se hará manifiesto. Y hermanos, claramente la escritura nos dice que todo cristiano no vamos a ser juzgado por nuestros pecados, porque Cristo ya pagó nuestras culpas, pero sí nos dice la escritura que vamos a ser juzgados por nuestras obras. Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos salvos por la pura gracia de Dios, por su misericordia, porque a Él le plació, no porque lo mereciéramos, pero nos dice la Escritura también que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Son por nuestras obras por las que un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Ahora, dice también el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4, el versículo 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza. Es tan importante, hermanos, que nosotros iniciemos desde el momento en que iniciamos nuestra vida cristiana. Nos dice la Escritura que somos extranjeros, somos peregrinos, solamente vamos de paso. Pero nos dice la Escritura, dice que un día
Dios aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza. Cuando nosotros estemos ante el tribunal de Cristo, todo va a ser revelado. Todo. Por eso, hermanos, es tan importante que podamos permanecer firmes, que podamos permanecer en fe. Por eso, hermanos, la Escritura de antemano nos advierte muchas veces de permanecer firmes, de ser constantes, de ser constantes. Lo importante, hermanos, no es comenzar, sino permanecer, sino perseverar. ¿Va a ser fácil? No va a ser fácil. El Señor Jesucristo de antemano, Él nos dijo que tendríamos dificultades, que tendríamos momentos difíciles, que habría persecución, que habría momentos en los cuales vamos a padecer de todo, enfermedades, situaciones económicas, pruebas, pérdidas, de todo. Pero nos dice la Escritura que nosotros debemos de permanecer. Recuerdan cuando el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 7 que entrad por la puerta estrecha. Esto nos estaba diciendo que no sería fácil, que iba a ser un momento, un camino donde va a haber angustia, va a haber persecución, va a haber momentos difíciles que no sería fácil. Pero Él nos decía siempre, confiad, porque yo vencí todo eso. Y en Él nos dice el apóstol Pablo que somos más que vencedores. Hermanos, dice muchos, dices entonces cada uno recibirá su alabanza. ¿Cuántos hermanos, pastores, misioneros, cristianos, hijos de Dios, no se han quedado a la mitad del camino? ¿Y todo por qué? A veces por estupideces, a veces por un desliz, por algo que podemos decir que no valía la pena. Todo lo que habían edificado, lo que habían construido, todo eso se les viene abajo. ¿Todo por qué? Por una estupidez. Por eso la palabra de Dios dice, entonces cada uno recibirá su alabanza. Cristianos, personas, hermanos, que han retrocedido, que dicen, no puedo más, no quiero avanzar más, es muy difícil, es muy complicado, tengo que sustentar a mi familia. Y muchos se han alejado. Muchos han retrocedido. ¿Qué nos dice, hermanos, la Escritura? Hebreos. Dice la Escritura a los Hebreos capítulo 6. El versículo 11 y el versículo 12. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué decía, hermanos, el escritor a los hebreos? ¿O qué nos dice? Dice que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin.
¿Cómo iniciamos nuestra vida cristiana? ¿Cómo es el anhelo o el deseo de Dios que terminemos? Por eso, la Escritura nos dice que, permanezcamos firmes, constantes. Y dice, el escritor dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesas. Hay muchos cristianos que solo se conforman con decir, pues ya soy salvo, con eso ya la hice. Pero no, hermanos, no seamos como esos cristianos conformistas, porque dice que no seamos, dice, no nos hagamos perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. ¿Cuántas promesas, hermanos, tenemos en su palabra? Decía Carlos Spurgeon, un gran evangelista, gran predicador, que tenemos más de 8,500 promesas. Y posiblemente usted diga, pues yo tengo fe. Pero la fe, nos dice, va acompañada también con la paciencia. Y es algo que muchos de nosotros quizás nos hace falta. Paciencia. Por eso, muchas de las veces nos equivocamos o nos topamos porque no tenemos la paciencia suficiente para esperar. Dice el apóstol Pablo, el escritor a los Hebreos dice que por la fe y la paciencia heredan las promesas. El capítulo 10, el versículo 35, dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Hermanos, nuestra fe, nuestra confianza tiene un premio. Y no es cualquier premio, porque sigue diciendo el escritor, dice que es grande galardón. Grande. Y luego sigue diciendo, porque os es necesaria la paciencia. Nuevamente nos dice que debemos de ser pacientes. Dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Es bien importante, hermanos, de que así como comenzamos, terminemos. Porque si retrocedemos, ¿qué dice? ¿Perderemos la salvación? No, pero dice, no agradará mi alma. Dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hay recompensa, hermanos. Hay galardón. Y un día, cuando comparezcamos ante el bema, ante el tribunal, vamos a recibir, hermanos, esa recompensa. El capítulo 12 de Hebreos también nos dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, corramos con paciencia la carrera. Dice, le digo, hermanos, así como comenzamos, terminar. Que podamos terminar porque hay recompensa, porque hay galardón. Tenemos que permanecer en fe, tenemos que ser pacientes, tenemos que soportar. Pero nos dice la palabra de Dios, puestos los ojos en Jesús. Si nosotros ponemos nuestra fe en el hombre, en el líder, en el pastor, en los diáconos, en cualquiera, nos vamos a hundir, como le pasó a Pedro. Pero si ponemos nuestros ojos en Cristo, que es el único perfecto, el único que padeció, que venció, dice, puesto los ojos el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por lo que Cristo, por su obediencia, él se ganó un lugar y está a la diestra del trono de Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice que pongamos nuestros ojos en Cristo, en nuestro Dios. Así es de que, hermanos, hay recompensa. Y también Santiago, capítulo 1, versículo 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay recompensa. Si es de que, hermanos, no sea de esos cristianos que se conformen con decir, ya soy salvo, ya la libré, ya estoy, ya la tengo segura. Hay recompensas. Y el apóstol Pablo dice, hay diferentes tipos de materiales con los cuales podemos construir. La madera, el heno y la hojarasca son flamables. Usted les prende fuego y prende la llama, pero de repente se hace nada. Así es de que, hermanos, hay recompensa. Por eso, en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor Jesucristo les habla a las iglesias, Apocalipsis, en el capítulo 3, el versículo 5 dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Al que venciere. Y luego dice, el versículo 11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén, retén. Y luego también, en el versículo 21 dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono. Hay recompensa. Hermanos, así como comenzamos, terminemos también. Quiero, hermanos, terminar con lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, el versículo 58. Dice, así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre,
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El apóstol Pablo nos exhorta a estar firmes y ser constantes y seguir creciendo. Y recuerde, todo lo que haga para el Señor, sea poquito, sea mucho, sea algo sencillo, lo que sea, dice el apóstol Pablo, no es en vano. Un día, por lo que usted haya hecho, recibirá su recompensa, recibirá el pago, recibirá su galardón. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Confiar, confiar plenamente en Dios y ser pacientes, perseverar hasta lo último. Si es de que, hermanos, yo te invito para que confíes en Dios y no retrocedas, ni seas de esos cristianos que se conforman solamente con decir soy salvo y que el mundo ruede. Preocúpase, hermanos, para que cuando estemos en el tribunal no sea avergonzado ahí. Vamos a inclinar nuestros rostros y oremos a nuestro Dios. Padre eterno, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Dios, porque siempre estás ahí para sostenernos, para animarnos, para fortalecernos, a pesar de las circunstancias que hemos vivido, Dios. Gracias por las promesas, Señor, que nosotros tenemos de ti, en las cuales podemos confiar y descansar y estar firmes. Gracias, Dios, por la vida de cada uno de tus hijos. Ayúdales, Dios, a crecer, ayúdales a perseverar, ayúdales a que no sean perezosos, sino que perseveren, Señor, hasta el fin para que reciban, Señor, su recompensa. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y estaré siempre orando por ti. Y un día, hermanos, pues si no nos vemos durante este tiempo de pandemia, hermanos, nos vamos a ver allá en los cielos, en la eternidad, hermanos, en los cuales Dios nos ha prometido. Dios te bendiga, hermano.